El Legado, el Cártel de Sinaloa, reconocido como la más formidable y poderosa red de narcotráfico a nivel mundial, teje una vasta telaraña de operaciones que se extiende por todo el globo. Manejando el contrabando de miles de millones en drogas cada año, es un imperio de tal envergadura que sin duda, necesita un heredero para perpetuar su legado. El Chapo seleccionó a su hijo primogénito, Edgar Guzmán López, para ser su sucesor. Desde el instante en que abrió los ojos el 30 de mayo de 1986, Edgar se encontró inmerso en un mundo de poder, influencia y constante peligro que acechaba en cada esquina. Como primogénito del Chapo, fruto de su primer matrimonio con Griselda López Pérez, Edgar fue adiestrado desde temprana edad para involucrarse en las operaciones criminales de su padre. Criado en un rancho en la ciudad mexicana de Jesús María, se formó junto a un grupo de jóvenes sicarios bajo la tutela de su progenitor, y aún siendo adolescente, corrían rumores de que supervisaba ciertas operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa. A pesar de ser el heredero de un imperio implacable, Edgar era conocido por su humildad y su actitud sosegada. Además, su ambición se reflejaba en su dedicación académica, ya que cursaba estudios para obtener un título en administración de empresas tras completar su educación en una escuela gubernamental. Edgar representaba una nueva generación de narcotraficantes en México, conocidos como Narco Juniors. Si bien los herederos de narcotraficantes han existido por largo tiempo en México, casi tanto como el negocio en sí, desde la década de 1970, los hijos e hijas de los líderes del crimen han seguido una ruta distinta. En lugar de emular inmediatamente los pasos de sus antecesores, muchos han optado por asistir a prestigiosas escuelas, a veces en el extranjero, para adquirir conocimientos en negocios. Estas cualidades excepcionales, sumadas a la confianza de su padre, llevaron a que Edgar fuera designado como el futuro líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el destino le deparaba otros planes. Lamentablemente, su vida fue truncada de manera brutal antes de alcanzar siquiera los 22 años. El príncipe falleció el 8 de mayo de 2008, justo cuando el Día de las Madres estaba a la vuelta de la esquina. Con gran entusiasmo, Edgar preparaba una sorpresa para su madre. Había acudido a un centro comercial en Culiacán, Sinaloa, para adquirir algunos obsequios destinados a la gran celebración. Lo acompañaban su primo, César Ariel Loera, y su amigo Arturo Mesa Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, también conocida como la Emperatriz, identificada por el gobierno de Estados Unidos como lavadora de dinero del Cártel de Sinaloa. Al salir del centro comercial, fueron testigos de un estruendo ensordecedor y una escena dantesca. Un letrero en lo alto de la pared del centro comercial, a escasos centímetros sobre sus cabezas, estalló en llamas tras ser impactado por un lanzagranadas. Más de 40 hombres armados hasta los dientes, con rifles AK-47 y chalecos antibalas, descendieron de sus vehículos con intenciones mortales. Los tres jóvenes intentaron huir hacia sus camionetas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Sin previo aviso, los agresores desataron una lluvia de balas a quemarropa, disparando más de 500 balazos contra las víctimas indefensas, cegando sus vidas. Los despiadados asesinos se apresuraron a escapar en sus camionetas pick-up, dejando tras de sí cuerpos completamente irreconocibles en un charco de sangre. Pero la muerte de Edgar tiene más matices de los que uno podría imaginar. Más sobre eso en un momento. La noticia del fallecimiento de Edgar conmocionó a la nación entera. El dolor que abrumó a su padre, el Chapo, fue tan descomunal que ordenó comprar todas las rosas en Culiacán para el funeral de Edgar. Esto dejó a los vendedores sin tiempo para reponer las flores para el Día de las Madres. El Chapo era demasiado grande como para considerar las necesidades de los demás. En el funeral, un renombrado cantante mexicano interpretó un corrido titulado 50,000 rosas, que expresaba desde la perspectiva del Chapo su inmenso pesar. Mis hijos son mi fuente de alegría y también de tristeza. Edgar, te extraño, fuiste mi confidente, mi mano derecha. Por su parte, la madre de Edgar estaba envuelta en furia. Se expresó a través de medios mexicanos, manifestando su frustración por la constante etiqueta de sus hijos como narcotraficantes. Estaba agotada de ser asociada con la notoria reputación de su esposo y deseaba distanciarse de ello junto con su familia. En cuanto a la gente de Sinaloa, también sentían temor por posibles represalias del Chapo por la muerte de su hijo. Decidieron voluntariamente imponer un toque de queda. No obstante, la confrontación en curso entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa en Culiacán tenía cierta lógica. Esta guerra de imperios de la droga ofrecía una explicación plausible. Sin embargo, Frida Muñoz Román, viuda del hijo del Chapo,
declaró públicamente que los responsables del asesinato de su esposo, que dejó a su joven hija sin padre, eran sicarios vinculados a los hermanos Beltrán Leiva. ¿Quiénes son los hermanos Beltrán Leiva y por qué desearían la muerte del hijo del Chapo? Los hermanos Leiva, Héctor Alfredo y Arturo, eran figuras notorias en el submundo mexicano. Alcanzaron poder a mediados de los años 80. No obstante, a lo largo de las siguientes décadas, permanecieron en gran medida como personajes secundarios en el mundo del narcotráfico. Arturo Beltrán Leiva lideraba la familia, y sus hermanos trabajaron durante años como sicarios para el propio Chapo, convirtiéndose finalmente en sus socios comerciales. Cuando el Chapo fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, los hermanos contribuyeron a garantizar que su encarcelamiento fuera lo más cómodo posible. Hasta que el Chapo escapó de manera cinematográfica en 2001, cuando uno de los hermanos, Alfredo, fue arrestado a principios de 2008, Arturo acusó al Chapo de haberlo entregado. Ese fue el punto de quiebre entre los hermanos y el Chapo. Se separaron del cártel de Sinaloa y fundaron su propia organización, aliándose con los principales rivales del cártel de Sinaloa, incluyendo a los Zetas. Esta decisión desencadenó una serie de guerras territoriales, y los hermanos, especialmente Arturo, obtuvieron una reputación por su sed insaciable de sangre. Y apenas unos meses después, Edgar fue asesinado, y muchos creyeron que era algo más que una simple coincidencia. Sin embargo, esa fue una de las dos teorías. La segunda sugiere que los sicarios responsables del fallecimiento de Edgar estaban dirigidos por uno de los hombres de su padre, un pistolero anónimo del cártel de Sinaloa. El pistolero anónimo del cártel de Sinaloa le confesó a un periódico mexicano que la muerte de Edgar fue un error. Afirmó: sabemos que vamos a pagar, porque aunque los errores sucedan y a veces no sean culpa de nadie, aún deben ser saldados, y en este caso, solo la muerte podrá reparar ese error. Se cree que el Chapo ordenó personalmente la ejecución de un joven llamado Israel Rincón, también conocido como el Gaucho, debido a su conexión con los hermanos Beltrán. La responsabilidad de llevar a cabo esta operación recayó en Gonzalo Insunza, conocido como el Mayo, el principal lugarteniente de Ismael el Mayo Zambada, socio del Chapo en el crimen y cofundador del cártel de Sinaloa. Intercambiaron comunicaciones, instrucciones y consultas a través de radios, preparando el escenario para la tragedia inminente. El destino también jugó su cruel papel, ya que el Gaucho resultó estar presente en el mismo centro comercial que Edgar y sus enemigos en esa fatídica noche. Eran alrededor de las 8:30 de la noche, y la oscuridad había envuelto la ciudad. Los tres jóvenes salieron del centro comercial. El Mayo supuso erróneamente que eran el Gaucho y sus secuaces, y sin dudarlo, ordenó a sus hombres abrir fuego contra ellos, convirtiendo toda la situación en un trágico caso de identidad equivocada. La mayoría considera que esta es la teoría más verosímil, ya que posteriormente se descubrió que las armas utilizadas se asemejaban notablemente a las preferidas por el Mayo. No puedo evitar preguntarme sobre la conmoción que habrá embargado al Chapo al enterarse de que su amado hijo fue víctima de una orden que él mismo había emitido. Pero hablando del Chapo, ¿no te intriga saber qué hizo para vengar a su hijo? Técnicamente nada, y su tardía respuesta dejó a todos atónitos. Un periodista mexicano incluso escribió que el líder del cártel de Sinaloa parecía haberse vuelto indulgente tras la muerte de su hijo, ya que no se produjeron represalias. Pero con todo lo que sabemos sobre el Chapo, ¿realmente crees que es el tipo de hombre que estaría bien sin hacer absolutamente nada? La muerte llega para todos. Solo unos meses después del fallecimiento de Edgar, Arturo Beltrán Leiva se ocultó al enterarse de que las autoridades de México y Estados Unidos estaban intensificando sus esfuerzos para localizarlo. No pasó mucho tiempo antes de que lo encontraran, el 16 de diciembre de 2009. Arturo Beltrán Leiva fue recibido por 200 infantes de marina mexicanos, un helicóptero de la Armada y 2 tanques pequeños del ejército. En un enfrentamiento subsiguiente que duró aproximadamente 4 horas, Arturo finalmente fue abatido a tiros y su cuerpo quedó en el lugar, lleno de múltiples heridas. ¿Te parece una coincidencia? Aguarda a escuchar lo que le sucedió a El Mayo. El 19 de diciembre de 2013, un destacamento especial integrado por cientos de infantes de marina y la Policía Federal irrumpió en toda la ciudad donde se sospechaba que El Mayo se escondía. Tras localizar su casa de seguridad, desataron una implacable tormenta de balas sobre ella. El tiroteo se prolongó durante horas, con ambos bandos intercambiando fuego intenso, hasta que finalmente abatieron a El Mayo. ¿No te parece extrañamente llamativo que ambos hombres murieran exactamente de la misma manera?
No puedo evitar preguntarme si estas similitudes son meras coincidencias o si indican la participación del Chapo en ambos asesinatos. Después de todo, sabemos que el Chapo tiene contactos muy influyentes en la policía mexicana, y desde mi perspectiva, el Chapo decidió vengarse, y fue su orden la que selló el destino de Edgar. Y también fue su orden la que selló el destino de aquellos que se sospechaba que tenían la sangre de su hijo en sus manos.